Hay visiones que iluminan y otras que incendian todo lo que tocan. Algunas sanan, otras te quiebran sin remedio. Imagina esto: un hombre derrotado, exiliado en Babilonia, sacerdote sin templo, profeta mudo, un pueblo humillado, encadenado junto al río Quebar. Dios parecía haberlos abandonado. El silencio era su castigo, pero ¿y si el silencio de Dios no fuera olvido, sino preludio? ¿Y si la voz que rompe el exilio no es consuelo, sino un trueno que arrasa? Allí, en el corazón del imperio enemigo, los cielos se abren, no para dar paz, sino para mostrar fuego y viento, ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos vivos, criaturas imposibles, con rostros de hombre, león, buey y águila, un trono ardiente sostenido sobre el abismo. ¿Cómo explicas lo que fue diseñado para ser inexplicable? ¿Cómo describes el terror de ver a Dios moverse, cuando tú pensabas que lo habías encerrado en un templo destruido? Ezequiel no pidió ver, fue obligado a caer rostro en tierra, a comer un rollo amargo, lleno de lamentos y ayes, a advertir a un pueblo que se tapaba los oídos. Hoy vamos a mirar esa visión, no para reducirla a doctrina sencilla, no para domesticarla, sino para quedarnos con el temblor que deja en el pecho, porque hay mensajes que no venden, verdades que no calman, un Dios que no se deja encerrar en nuestras certezas. ¿Por qué mostrar esto a un hombre derrotado en el exilio? ¿Por qué revelarse así en tierra enemiga? Quizá para recordarnos que Él no pide permiso para ser Dios y que una vez que ves, jamás podrás dejar de ver. Esto es Código Divino y bienvenidos. Si has visto el episodio anterior, sabes que hablamos de Ezequiel no solo como un profeta más, sino como el hombre del exilio, el sacerdote sin templo, el centinela obligado a advertir a un pueblo derrotado. Si no lo has visto, te recomiendo volver a ese video para entender mejor el peso de su misión, porque nada de lo que vamos a explorar ahora tiene sentido sin saber de dónde viene. Hoy vamos a sumergirnos en el lugar donde todo eso ocurre, en el exilio, en Babilonia, para no tratar esta visión como un mito lejano o un capítulo raro de la Biblia, sino como una historia humana, real, dolorosa. 586 a.C. Imagina Jerusalén ardiendo el templo, la gloria del pueblo, su identidad, su orgullo, convertido en cenizas y humo. Los muros que protegían su mundo cayendo bajo el peso de Babilonia. No fue solo derrota militar, fue la ruptura de un pacto, el silencio de un Dios que ya no los defendía. Los supervivientes, encadenados, marcharon más de 800 kilómetros hacia el este, hacia una tierra extraña, donde el aire estaba cargado de incienso pagano y demonios alados de piedra vigilaban templos imponentes, donde el rey se hacía llamar Dios viviente, y entre ellos estaba Ezequiel, un sacerdote sin altar, consagrado para servir en un templo que ya no existía, viviendo en Tel Aviv, junto al río Quebar, donde la nostalgia se mezclaba con la humillación y el miedo. Esto no es un mito decorativo, es historia. Los arqueólogos han desenterrado tablillas administrativas de Babilonia del siglo VI a.C., con nombres judíos registrados como propiedad del rey Nabucodonosor II. Relieves antiguos muestran columnas de prisioneros desnudos, con cuerdas en el cuello, llevando ofrendas para el rey Dios que los había conquistado. Imagina perder tu casa, tu tierra, tu lengua, ver cómo tus hijos crecen hablando la lengua de tus enemigos. Imagínate intentando rezar en un lugar donde tu Dios parece haber callado para siempre. Es allí, justo allí, en el vientre del imperio enemigo, donde la gente pensaba que Dios ya no estaba, donde los cielos se abren. Pero no se abren con palabras suaves o promesas fáciles, se abren con fuego, viento y gloria imposible, para un hombre roto, para un pueblo roto, y para nosotros, que todavía hoy tratamos de entender lo que realmente significa ver a Dios moverse donde menos lo esperamos. Desmontar el mito de un Dios domesticado. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Olvida por un momento las explicaciones fáciles, detén tu mente crítica
Intenta verlo, intenta escucharlo. Un viento tempestuoso del norte, una nube ardiente con fuego vivo. Rostros imposibles, hombre, león, buey, águila fusionados en una forma que desafía la lógica. Alas que chocan como un mar embravecido. Ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos vivos que te penetran hasta el alma. Un trono de zafiro fundido, con una figura humana envuelta en fuego puro. Es hermoso y aterrador. Es bello y violento. Es imposible de explicar. Y aún así nos habla. ¿Qué es realmente esta visión? ¿Un aviso de juicio inminente? ¿Un consuelo para los exiliados, recordándoles que su Dios no los ha abandonado? ¿Un retrato de la locura de ver lo divino sin velos? ¿Un recordatorio de que Dios no se deja poseer ni definir? ¿Un símbolo de que la presencia de Dios no es fija, sino que se mueve, incluso en el exilio? Quizá es todo eso a la vez. Quizá fue entregada precisamente para que nadie pueda encerrarla en una sola interpretación, para que nos incomode, para que nos sacuda, para que nos obligue a preguntarnos, ¿quién es este Dios? Hoy preferimos un Dios que se explique en frases sencillas, que nos prometa éxito, felicidad, certeza, pero la visión de Ezequiel es un enigma vivo, un mensaje cifrado en terror y maravilla, un Dios que no pide permiso para irrumpir en el lugar del castigo, que no deja a su pueblo cómodo, que quema antes de sanar. ¿Es un juicio? ¿Una revelación? ¿Una advertencia? ¿Una promesa disfrazada de fuego? En la tradición judía, los místicos de la Merkabá se atrevían a meditar en esta visión con miedo y temblor, porque sabían que quien la entendiera mal podía romperse por dentro, no porque Dios sea malo, sino porque es demasiado real. En la Edad Media, artistas intentaron capturarla, pero sus pinceles fallaban. ¿Cómo dibujar algo que no fue hecho para ser visto sin consecuencias? ¿Cómo traducir el misterio sin traicionarlo? Quizá la fe no es solo creer cosas cómodas. Quizá es tener el valor de contemplar el fuego, de reconocer que este Dios no se limita a lo seguro, que su gloria no solo ilumina, también consume, que su amor puede ser salvaje, indomable, peligroso. Tal vez el problema nunca fue que Dios dejara de hablar. Tal vez nosotros dejamos de asombrarnos, de permitir que el misterio nos transforme, de aceptar que a veces la verdad no se explica, solo se contempla. Y eso es algo que vale la pena explorar juntos, el dolor y el exilio como lugar de revelación. Detente un momento, intenta imaginar la humillación, Jerusalén reducida a escombros, el templo ardiendo hasta convertirse en cenizas, el símbolo de un pacto que parecía roto, promesas grabadas en piedra reducidas a polvo, el pueblo encadenado, obligado a marchar más de 800 kilómetros hacia Babilonia, una tierra extraña, lenguas desconocidas, dioses de piedra con rostros de demonios alados en los muros de templos paganos, un imperio que proclamaba con orgullo. Incluso tu Dios se rindió, y allí, en el vientre del enemigo, en el lugar de la derrota más absoluta, Dios habla. Es una paradoja inquietante. El lugar santo estaba destruido, el suelo prometido profanado, la identidad nacional quebrada. ¿Por qué elegir ese lugar? ¿Por qué hablar allí, en el exilio, donde el dolor es más crudo? Quizá para enseñarnos algo esencial, que Dios no está limitado a nuestras fronteras, que su voz no se apaga cuando todo se arruina, que su presencia no depende de templos, estructuras o éxitos, que Él no nos pertenece, pero aún así nos busca. Pero también hay otra lectura. Quizá el exilio fue más que un castigo, quizá fue un despertar brutal, una disciplina que arrancaba las falsas seguridades, que destruía los amuletos religiosos, que quemaba la complacencia para dejar espacio a algo verdadero, porque el pueblo había hecho del templo un amuleto vacío, un símbolo sin compromiso, un Dios que se podía controlar, y Dios se niega a ser domesticado. Así que, habla, donde no pueden ignorarlo, donde todo lo que pensaban seguro se ha derrumbado. Es incómodo, es devastador, pero tal vez también es gracia disfrazada de ruina, una voz que solo se escucha cuando se han agotado todas las otras. ¿Dios todavía habla en nuestro exilio?
¿Dónde está cuando todo se ha arruinado? Quizá, precisamente allí, en las migraciones forzadas, en los hospitales silenciosos, en los campos de refugiados, en las ciudades abarrotadas de soledad, en los templos quemados, literales o emocionales. Y pregúntate, ¿dónde te ha hablado Dios cuando creías que estaba en silencio? ¿En qué exilio personal te habló las palabras más incómodas, pero más verdaderas? ¿Y si el exilio nunca fue su ausencia, sino el único lugar donde por fin escuchamos? No quiero que dejes esta visión de Ezequiel encerrada en las páginas de un libro antiguo. Porque su mensaje no murió en Babilonia. Nos habla hoy. A nosotros, quizá no levantamos ídolos de piedra con alas talladas, pero los nuestros son igual de exigentes. Éxito, dinero, poder, reconocimiento, comodidad. Construimos templos invisibles, altares personales donde ofrecemos sacrificios de tiempo, familia, integridad, para dioses mudos, pero cómodos, que nunca nos contradicen, que nos prometen seguridad, placer, control. Pero la visión de Ezequiel nos interrumpe, nos incomoda, nos advierte. El Dios verdadero no se deja domesticar. Él no se arrodilla ante nuestros proyectos. Él no se conforma con el espacio reducido que le damos los domingos. Él es fuego, Él es movimiento, y a veces Dios quema lo que nos sirve, no por crueldad, sino para revelar lo que es verdadero. Templos falsos, seguridades corruptas, idolatrías invisibles. Para recordarnos que su gloria no puede ser contenida en nuestros moldes, pero seamos honestos. ¿Queremos realmente un Dios así? Uno que no se puede controlar, que pueda destruir antes de reconstruir, que no acepte nuestros términos. Pregúntate conmigo, ¿qué templos arderán en nuestra generación? ¿Qué estructuras sociales, espirituales, personales tendrán que caer para que volvamos a escuchar? ¿Estamos preparados para un Dios que se mueve, incluso si nos deja sin excusas? ¿Estamos dispuestos a seguirlo, incluso si eso significa renunciar al control? Pero no es solo destrucción, es también renovación, un fuego que purifica, una voz que interrumpe para salvar, un movimiento que arrasa el orgullo, pero deja espacio para la esperanza. Porque no te engañes, Dios no se queda donde lo dejamos, Él se mueve, juzga, renueva, destruye para crear de nuevo. Y esta visión que hoy apenas hemos rozado es solo el comienzo. Hay más misterios que incomodan, más verdades que sacuden, más desafíos que no nos dejarán iguales. Si quieres, podemos explorarlos juntos, sin promesas de respuestas fáciles, pero con la certeza de que vale la pena preguntar, de que la verdad no siempre calma, pero siempre libera. Si estás listo para este viaje, suscríbete, porque hay mucho más por descubrir.